Lehendabiziko alea hartzen baldin badu, erlearen lehendabiziko alea hartzen baldin badugu, ikusten dugu aldizkari hartan, nik gogoan dut, nahiz eta hemen ez daukadan txuleta, aldizkari hura zen Euskal Literaturaren Champions League. Oso hortzen den, ez? Literatura aipatzen dugunean, normalean izaten dugu gogoan liburuak izaten ditugu lehenengo, ez da? Literatura liburuak dira. Nola hala, liburuak izango lirateke planetak, eta literatura aldizkariak izango lirateke sateliteak. Lehen gauza da, zertarako egiten den edo egintzen aldizkari bat, azken batean erlea ez duke esan, baina da Euskaltzaindiaren ume bat, halako prestigiozko gauza bat. Yo trabajaba en la Universidad de Alicante, publiqué sin ningún tipo de expectativa, porque ya tenía la vida resuelta bastante y me costó sacarme la oposición, entonces no tenía ninguna idea de convertirme en escritora ni nada por el estilo. ¿Están los personajes en tu cabeza y empiezan a hacer cosas porque ellos tienen esas características, o has pensado primeramente una historia y después vas recolocando ahí esos personajes? Normalmente cuando es novela negra tienes que pensar un caso que te dé para una novela entera y que sea un caso interesante, que a la gente le apetezca, que no esté manido y que le apetezca seguir contigo 400 páginas para saber quién es el asesino. Eso es primordial, ¿no? Nos sentamos juntos y empezamos a hablar de cine, porque en el 77 yo escribía en la revista Garaia, escribía de cine. Entonces Joseba me tentó a ver por qué no escribíamos juntos de cine en Zeruko Argia y en Anaitasuna. Siento como un ahogo, es que debe de estar también en los ojos de su madre. Estamos leyendo a Joseba, acaba de hacerlo Beñat, y vamos acompañando esa poesía. Herri osoaren errua kargatzen, eskoletan, irratian, elizan, telebistan, irabazleen arrokeriak agintzen zuen. Me presento ante usted como un empleado en el Departamento de Contabilidad del Puerto de Madrás, con un salario de solo 20 libras al año. Tengo 23 años. No he tenido educación universitaria, pero he seguido los estudios ordinarios en la escuela. Después de la escuela he estado empleando mi tiempo libre en trabajar en matemáticas. No he seguido el curso regular que se hace en una universidad, sino me estoy abriendo yo mismo un camino nuevo. La carta sigue y tal, y al final acaba y dice: le pido que lea los papeles que adjunto. Siendo como soy pobre, si usted cree que hay algo de valor, me gustaría que me publicasen mis teoremas. Le pido excusas por los problemas que le haya causado. Queda, muy señor mío, suyo sinceramente, S. Ramanujan.